Mónica Uribe, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Muy buenos Liliana. días. Gracias. Estamos ya casi en vísperas de Navidad. Todavía, Sí, ¿no? todavía Pero, no. Moni, esa es la pregunta, porque Navidad es el 25. Exacto. Y ya el 25 estamos destruidos porque ya cenamos mucho y ya no sé qué. Generalmente. ¿Por qué Desvelados. celebramos la Nochebuena? ¿Por qué? Sí. Bueno, es parte de la tradición judía original que los días empezaban en la noche. Entonces, en realidad, en el cristianismo primitivo, la Navidad empezaba el 24 cuando caía el sol. Mira, ahí está. Entonces, por eso es la cena y por eso la celebración central de la Navidad, justamente, más bien de la Nochebuena, pasando a Navidad, es la misa de gallo. Ah, claro. La misa de 12. Cierto. Entonces, aquí es donde vemos que la tradición original era, bueno, pues arreglar la casa, nacimiento y Sí, todo este tipo de sí, cosas. sí. Árbol ya a partir del siglo XIX, Sí. casi el siglo XX. Y después era la reunión familiar con la última posada. De ahí se iban a misa, o sea, esa es la tradición. Sí. Y después regresaban A a cenar. cenar. Que era, o sea, y por eso es el 25, pues no se hace mucho, porque finalmente la misa de gallo empezaba justo a las 12. Justo a las 2. Entonces era como la misa de los 2 días. Claro. Entonces sí tenemos la parte previa de arrullar al niño, la pastorela y todo este tipo de cosas. Y ya a las 12, que es la mera hora que se considera la hora del nacimiento de Jesús, bueno, estaba la gente en misa y regresaban ya a terminar de festejar de una manera pues más laica, ¿no? O sea, más Claro. Sí. secular. Ya, con un gran banquete. Con ¿no? banquete, con Arrullan al niño en regalos. algunas, ¿no? O sea, La arrullan al última niño, posada, cantan y lo acuestan. la última posada implica esto, que Sí. se hace todo el rito de la posada, que cantan, toda la puerta y demás. Y ya cuando entran, arrullan al niño y de ahí se iban a misa. Claro. Esa era la tradición original, ya nosotros ¿Y todavía hay estamos... misa de gallo? Pues yo creo que pocas Pero iglesias. en algunas, ¿no? O sea, la Sí. misa de gallo sí es como tal, o sea, la liturgia, el ritual, pero es más temprano. Ah, Pero eso es por otras condiciones, o sea, por Claro. la vida Seguridad. moderna, seguridad y ese tipo de Sí, cosas. exacto. Pero sí, o sea, la misa sigue siendo la misma que la misa de gallo. Claro. Y oye, ¿y cómo ha cambiado entonces ya para nuestras épocas todo esto? Porque sí se han traído a la modernidad estas tradiciones, pero como bien lo decíamos, esto ha evolucionado, también ha cambiado para precisamente acoplarse a la vida que llevamos ahora en todo el mundo, ¿no? Bueno, por principio, pues ya como que la misa de gallo es más temprano. Sí. De entrada. La cena ya es más secular de alguna manera. La gente, pues va a misa, la que tiene ganas, o irán a sus templos, dependiendo de la Sus denominación creencias, religiosa, dentro del cristianismo, claro. Y bueno, es una fiesta más de reunión familiar. Yo lo asemejo más al Shabbat. y eso es muy mexicano, porque, por ejemplo, veo que en Estados Unidos la gente más bien come en Navidad. O sea, abre los regalos del 25 y come en Navidad, ¿no? O sea, que la Nochebuena sí es muy de México, ¿o de No, dónde es una Mónica? tradición latina. Ah, es latina. Es del mundo mediterráneo. Ya. O sea, en España también festejan la También. Nochebuena y la Navidad. La diferencia es que en Navidad llega el Niño Dios y deja algunos regalos, Exacto. o Santa Claus. Sí, la En depende. España Sí. realmente los regalos para los niños son el 6 de enero, Hasta el Día de Reyes. hasta el Día de Reyes. Sí. El regalo es en Nochebuena, Navidad es de tú a tú. Más bien en España, y aquí tenemos como que la doble tradición del Niño Jesús o Santa Claus y también Reyes. Pues Estamos todo. llenos de regalos siempre acá. Sí, claro, es un poco complicado, pero se puede. Lo Claro, hemos está- demostrado muchos años que se puede. Y miren nada más qué belleza lo, Sí, lo que comemos es en que Nochebuena. la comida de Nochebuena es una comida muy particular porque implica la parte de mar y tierra y además los postres y además las cosas nacionales y las cosas europeas. Los turrones son europeos, el pavo es americano, el bacalao era, pues, Noruego. no, ¿O el no? bacalao lo pescaban los vascos Ah, y lo secaban para comer en tiempos de que no había comida, en Claro, el invierno. como de Y sequías, eso ¿no? llega a México y por eso tomamos bacalao, Sí, sí, sí. que no es natural porque Oye, no ¿y es... los romeritos? ¿por Esos qué? sí seguro son mexicanos, Esos son ¿no? completamente mexicanos. El mole es sincrético. Ah, sí. En términos de que, pues el mole sí es una salsa
que tiene elementos europeos y elementos prehispánicos. Claro. Porque nueces y almendras, Oye, dirían los chefs modernos, cacahuates. comida fusión. Sí. Comida fusión, efectivamente. Sí. Y los romeritos, obvio, pues son naturales. Son de aquí. Claro, y todo esto pues combinado con el árbol de Navidad. Los nacimientos que son de 1300, bueno, 1200 y fracción, porque son de época de San Francisco. Y bueno, es todo un sincretismo cultural Pues feliz que hace Navidad, rica la Navidad. Moni. Feliz Navidad. Feliz Nochebuena pases también. Feliz Nochebuena. Igualmente, feliz Navidad. Mónica. felicidades a todos. Gracias por regalarnos estas historias No, gracias a usted. tan interesantes. Increíbles.